Flor Misrachi pregunta hoy con el economista David Sayed, ex asesor presidencial, ex director de la UAF y ex viceministro de Economía. David, bienvenido. ¿Por qué dejas el PRD si toda la vida has vivido del PRD? Bueno, es un tema de que no estoy de acuerdo con la actual dirigencia, no estoy de acuerdo con el norte que ha llevado el partido y obviamente las ideas del partido que se han ido perdiendo, el hecho de que ya no se discuten ideas y que el partido se ha convertido en un partido, principalmente un partido de caja registradora, un partido clientelista. ¿Quién manda en el PRD ahora mismo? Bueno, en el PRD tenemos un nuevo secretario general y tenemos un nuevo presidente, pero todo pareciera indicar que manda el presidente del partido. En su carta de renuncia dice que, aunque no menciona el nombre, solo es Benicio Robinson el que va a tener 15 años en el poder, aunque no lo menciona, hace alusión a él. ¿Qué tan peligroso es Benicio dentro del PRD y por qué? Bueno, yo creo que no es un tema de personalizar, pero es un tema de democracia. Cualquier persona, cualquiera, en mi persona o cualquier otra, que se quede en un cargo o en un partido más de 15 años, es demasiado. Quien origina o gesta este partido fue Omar Torrijos, que Omar Torrijos no gobernó por más de 15 años, ni siquiera cerca de 15 años. Así que realmente es excesivo, no hay democracia si no hay alternabilidad de poder. Pero la democracia de ese partido permite esa reelección. Bueno, en efecto, como también se permitía la reelección en otros países y se ha recortado en algunos a 8 años, y en Panamá, donde nunca ha habido reelección de un partido desde la nueva democracia. No, me refería a la democracia interna del PRD. Pero bueno, ahora que renunció al PRD, muchos se lo han recordado, el tema de su papá, que fue responsable de uno de los escándalos más grandes de la dictadura militar. Y bueno, ese tema ha salido a relucir. ¿Usted cree que tiene una deuda con el PRD por eso? Yo no tengo ninguna deuda, ni mi padre tampoco. Mi padre nunca le pudieron encontrar absolutamente nada en más de 15.000 páginas de expediente. Y por cierto, después de todo este caso armado por los militares, que sabemos quiénes son estos militares y qué hacían después que muere Omar Torrijos, armaron un caso. Y este caso al final, en el juicio, no pudieron encontrar ninguna evidencia porque mi padre jamás sustrajo un centavo. Pero lo peor fue que como no lo podían condenar y había órdenes de los cuarteles para que condenaran a mi padre, lo condenaron fue por negligencia. David, en el caso de su papá, según la información histórica, fueron más o menos 100 millones de dólares que desaparecieron de la Caja de Seguro Social en un lapso más o menos de 1 año y medio. ¿Dónde quedó esa plata? ¿Qué dice usted como su hijo acerca de lo que se le acusó a su papá ahora que ya no está en el PRD? Bueno, primero que los 100 millones son los desembolsos que se hicieron en el programa de vivienda, desembolsos totales. En el periodo de mi padre solamente se desembolsaron 18 millones. Entonces es imposible que si se sustrayeron fondos, que se hayan sustraído 100 millones y que sean responsabilidad de alguien que nada más tuvo desembolso de 18 millones. Claramente los militares, que fueron los que gestaron todo esto, y sabemos lo que hicieron allá en el 82, después que muere Omar Torrijos, claramente ellos son los que tienen que explicar por qué todo este escándalo y por qué escogen a mi padre chivo expiatorio cuando él jamás se sustrajo un solo centavo y no hubo una sola evidencia en el juicio y al final no lo pudieron culpar por peculado doloso, sino que tuvieron que condenarlo por negligencia administrativa. Sin embargo, yo vengo aquí a hablar de mi, Flor, ya la responsabilidad de otras personas y de cosas que ocurrieron antes que yo tuviera la mayoría de edad, realmente no me competen personalmente. ¿El PRD debería pedir perdón por la dictadura? Yo pienso que las personas que cometieron crímenes no solamente deben pedir perdón, deben enfrentar la cárcel. Y sabemos que hay algunos que estuvieron al mando o que estuvieron ahí, que aún están vivos y yo no los he visto enfrentando juicio. Así que cualquier persona no solamente debe pedir perdón, debe enfrentar la justicia. ¿Cuál es su futuro político ahora que salió del PRD? Bueno, yo voy por una candidatura de libre postulación en el circuito 8-3, el que antes Como diputado. era 8-5, como diputado. El circuito cambió de número, pero es un circuito que tiene muy interesante porque está mixto y nosotros iniciamos el proceso de recoger firmas. Con suerte podemos recoger las suficientes firmas para poder estar en la papeleta. ¿Cuántas son las firmas que requiere para postularse como diputado? Bueno, por ley tiene que ser más de 2.000. Sin embargo, como la regla es que entran los primeros 3. Correcto, hay que irse para más arriba.
hay que irse por más de 10.000 probablemente, o para estar seguro hay que buscar más de 10.000 firmas. Ahora, si uno encuentra 9.000 firmas y los dos primeros simplemente sacaron un poquito arriba de 8.000 o 9.000, entonces uno entra. Pero si uno encuentra 15.000 firmas o consigue 15.000 firmas y los tres primeros están por arriba de 15.000, uno queda por fuera. ¿Por qué quiere correr para diputado? Bueno, porque el país está en su peor recesión económica, especialmente en el mercado laboral, en la historia. El mercado laboral por primera vez en la historia se contrajo y se ha contraído más de 188.000 personas. Eso no pasó ni siquiera durante la invasión y el periodo anterior, donde la economía y el mercado laboral, a pesar de que la economía se contrajo en aquel entonces, el mercado laboral creció en el año 88 y creció en el año 89. Eso no ocurrió aquí en el 2020 ni en el 2021. ¿Se siente capaz de recoger esa cantidad de firmas de la que habla? Bueno, vamos a tratar, yo creo que sí podemos recogerlo, es simplemente cerca del 10% del total de votos emitidos en la última elección, así que creemos y estamos confiados que podemos lograrlo. El país y la Asamblea necesitan no solamente gente buena y gente preparada, sino también necesita economistas. ¿Cómo es posible que se discuten las leyes de la economía, que estamos en el peor momento de la economía y no se ha aprobado prácticamente nada para sacar a la economía de la situación difícil donde está y de toda la maraña de regulaciones y de deuda y otra cantidad de cosas que están pesando sobre la economía y que hacen muy difícil que la economía se recupere? Usted decía que iba por la libre postulación, pero se le ha visto reunido con Radix, el movimiento radical Radix. También se ha hablado de una posible afiliación al país, el partido de Toto Álvarez. ¿Cuántas veces se ha reunido con ellos y cómo es esa relación que tiene con ellos? Bueno, yo realmente no voy a salir de un partido para entrar en otro movimiento o entrar en otro partido. A mí me invitaron a un evento de Radix y yo participé. Eso no quiere decir que no me parezca que sus ideas algunas son buenas, otras no las comparto. Sin embargo, yo voy por mis propias ideas. Yo no quiero líneas, no voy a inscribirme en ningún partido, no voy a apoyar a ningún partido específicamente, tampoco voy a criticar los partidos a menos que hagan cosas incorrectas. Y el tema de país, yo realmente no me he reunido, he querido tomarme un café con el amigo Toto Álvarez, pero no pienso entrar en ningún partido específico y no me he reunido con Toto Álvarez, a pesar que sí nos hemos estado chateando para ver si nos tomamos un café. A su parecer, ¿cuál es el mayor problema de la Asamblea? El mayor problema claramente es el clientelismo y eso ha derivado en otra serie de cosas, como por ejemplo diputados que se reeligen y se reeligen y se reeligen, como yo te decía anteriormente. Esto realmente no es democracia. Yo entiendo que uno se puede reelegir una o dos veces, quizás hasta tres, pero más de tres ya debería haber un límite. Y peor es cuando las personas se están reeligiendo simplemente por utilización de recursos en clientelismo y que esto da un sabor amargo a la ciudadanía porque debiera ser un delito electoral y no me queda claro por qué no lo es. Entonces, ¿entraría como entraron, por ejemplo, Juan Diego Vázquez y Gabriel Silva, con el compromiso de no reelegirse, o porque por el otro lado dice que está bien una, dos y hasta tres veces? ¿Cuál sería su compromiso en ese sentido si entra a la Asamblea? Bueno, yo pensaría que 10 años sería lo más que uno debiera estar. Pudiera ser 15, pero realmente una o dos reelecciones creo que debería haber un límite. Eso es algo que tenemos que discutir con todo el mundo. Y al final no es tanto un tema de reelección, porque si hay un diputado muy bueno, por ejemplo, en Estados Unidos hay unos senadores que han estado mucho tiempo y son muy buenos. Yo no tengo problema con que se reelija. El problema es reelegirse utilizando la planilla pública, utilizando los fondos públicos y haciendo clientelismo que, como decía, pudiera ser considerado como, bueno, el economista Hans Hermann Hoppe, a quien yo sigo, considera todo este andamiaje de subsidios, de planilla y demás como compra disfrazada de votos. Eso lo dice Hans Hermann Hoppe y yo coincido con él en el tema no legal, sino en el tema regulatorio. Ok, vamos a un cambio, David, ya volvemos y seguimos hablando un poco presente, pasado y futuro. Ya de vuelta en Flor Misrachi, pregunta hoy con el economista David Sayed. David, su renuncia al PRD se hizo efectiva la semana antepasada. Usted se comprometió públicamente a renunciar también como asesor presidencial en temas económicos. Esa renuncia se dio, pero entiendo que no lo dejaron renunciar
y que en su lugar lo despidieron. ¿Cómo fue eso? Correcto. No me permitieron la renuncia porque yo renuncio al PRD y lo hago público el día 16 de junio, la semana pasada, y el día siguiente, el 17 de junio, ya había una resolución de mi destitución. Nunca he visto una celeridad tan alta y obviamente pareciera que hay una correlación directa entre la renuncia al PRD y mi destitución en el cargo. ¿Usted por qué esperó a renunciar al PRD para luego renunciar al cargo gubernamental? Bueno, realmente fue una cosa que, como tal, y se ha demostrado, yo estaba seguro que renunciando al PRD no iba a ser bien visto dentro del estamento gubernamental. Lo que no me esperaba es que esto fuera una consecuencia prácticamente directa y que me hicieran una institución al día siguiente de la renuncia. Yo pensaba que nosotros estábamos, y los profesionales que estábamos en el gobierno estábamos por el aporte que hacíamos, pero pareciese indicar esta acción que depende de la inscripción en un partido para uno poder aportar al país. Bueno, pero eso era por todos conocido. De hecho, usted mismo había denunciado antes que siendo asesor no lo escuchaban. Entonces, ¿qué hacía ahí? Y eso es lo que mucha gente decía, oye, ¿pero es botella o qué? Entonces, No, obviamente yo hacía mi trabajo, me escuchaban a cierto nivel, yo entregaba los informes que había que entregar, pero sí sabíamos que una vez yo renunciaba al partido, ya no era y no iba a ser bien visto favorable, así que yo había tomado la decisión de renunciar, sin embargo, no se me permitió hacer la renuncia y ya había una destitución antes de que yo presentara la renuncia. profundicemos un poquito en esto de que no lo escuchaban. Bueno, en los temas de blanqueo y en los temas que yo manejaba, sí me escuchaban bastante y logramos hacer muchísimo. Obviamente ya como asesor, que fue esta etapa final, era un poco complejo. Yo no tenía necesariamente acceso a las personas que tomaban decisiones. Uno presenta sus informes, uno hace lo que puede. Sin embargo, no siempre todo lo que uno asesora va a poder ejecutarse o va a poder ser considerado como algo que se va a hacer. ¿Y a Héctor Alexander lo oían más o menos que a usted? Héctor Alexander tiene la confianza del presidente de la República y obviamente lo escuchan mucho. El tema es que el Ministerio de Economía, y no ahora, desde 1997, y eso se lo advertí al ministro Chapman en aquel entonces, fusionar el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Economía iba a hacer desaparecer la parte económica del ministerio. Y realmente hemos visto que desde el 97 ha habido prácticamente una nula acción o muy poca acción del Ministerio de Economía en la parte económica. El Ministerio de Economía se ha convertido en un Ministerio de Finanzas que ve déficit, que ve deuda y que ve presupuesto y a veces ve temas económicos, pero muy poco. ¿A quién oye el presidente? ¿Quiénes son las personas a las que oye el presidente? Bueno, los ministros, él escucha bastante a los ministros, él también escucha bastante a algunos asesores, pero depende también del área, ¿no? Él tiene algunos ministros que no tienen cartera, pero que también son buenos asesores y él los escucha. ¿En qué no lo oyeron a usted? Bueno, es que yo realmente no podía dar mayor asesoría económica, aunque traté de darla, porque yo no era viceministro de Economía cuando traté de dar esa asesoría, especialmente durante la pandemia, porque yo estaba a cargo de los temas de blanqueo. Los temas de blanqueo sí tuvimos bastante influencia, pero sabemos que la UAF no es una entidad de generación de políticas. Entonces, obviamente, en los temas económicos que yo quería aportar, es más, yo pedí un cambio de la UAF desde el año pasado porque quería aportar, porque estamos en la peor situación económica de la historia de la República y no nos hemos dado ni cuenta. O sea, no nos hemos dado cuenta que el Producto Interno Bruto retrocedió, el PIB per cápita retrocedió al año 2012 y todavía no se ha recuperado sino en 2015, ni cerca de estar por el año 2019. En la UAF quisiera ahondar un poquito, pero antes recordar que de la UAF salió a ser asesor presidencial y antes de entrar en el tema de la UAF, como decía, quisiera saber en verdad, con la mano en el corazón, ¿nosotros necesitábamos más asesores para el presidente? ¿O le dieron eso porque el apellido Torrijos pesa? No, yo había pedido un cambio para la parte económica. Obviamente el Ministerio de Economía no había cabida, eso también se analizó y luego se acordó, fue una decisión del presidente y vicepresidente, que yo pasara a ser asesor económico en el Ministerio de la Presidencia. Yo asesoré en lo que pude, pero
obviamente no es fácil. Como te decía, yo puedo presentar informes, yo puedo presentar asesoría, pero no necesariamente va a haber buena acogida. Yo pienso que mis ideas son muy, muy distintas, incluso en algunos casos diametralmente opuestas, no solamente a las del presidente, sino a las de esta administración. Entonces, obviamente, aunque fuera una buena asesoría, mis ideas van contrarias a las ideas y el pensamiento económico de esta administración. Muchas personas critican que usted ha vivido del Estado por muchísimos años. ¿Su respuesta a quienes piensan de esa manera? Bueno, yo tengo cerca de 40 años de experiencia y he estado en el Estado menos de 7 años. Así que esa aceleración no tiene cabida. Yo he sido vicepresidente de finanzas de muchas empresas y he estado más en el sector privado, mucho más en el sector privado que en el sector público. Así que mi vida laboral tiene más de 30 años y, como decía, solamente 7 años en el sector público. Ahora mismo estoy de vuelta a la empresa privada y aunque como economista uno siempre quiere, porque la economía lamentablemente está muy influida, especialmente en Panamá, es muy, muy intervenida y afectada por el Estado. Entonces uno tiene que tratar de influir en política pública si uno quiere que la economía se mantenga o crezca y que resuelva los problemas estructurales que tiene. ¿Cuál fue el problema que provocó su salida de la UAF? ¿Fue una petición de Gafilat? No creo que específicamente hubo, no sé si hubo o no hubo, pero yo pedí mi salida de la UAF en febrero del 2021 y estuve negociando mi salida por mucho tiempo. Finalmente se me dijo que íbamos a ver qué se hacía y que había que esperar a que se encontrara un reemplazo. Una vez se encontró un reemplazo, entonces yo salí de la UAF y entré como asesor económico, aunque yo sí estaba claro, porque ya yo había, incluso yo había comunicado en octubre del año pasado, mi intención de correr no por el PRD, sino por la libre postulación. Pero antes de eso, antes de la UAF, también estuvo como viceministro de Economía. Y ahí salió y en ese momento lo que corría en rumor, porque aquí nunca dicen por qué sacan a la gente o por qué las rotan, es que opinaba mucho en redes, que hablaba de más. ¿Eso es así? Bueno, no creo que haya sido eso. Es más, yo creo que uno de los problemas de esta administración es que los jerarcas de los ministerios no están suficientemente en los medios, no están dando las explicaciones que tienen que dar y a veces no están dando la cara a la ciudadanía. Nosotros en estos puestos nos debemos siempre a el soberano, que es no solamente los electores, sino los ciudadanos. Mientras fue director de la UAF, ¿tuvo problemas con los diputados? No, yo realmente tuve poca relación con los diputados. Nosotros veíamos a algunos diputados cuando había proyectos de ley relacionados con blanqueo y también en la Comisión Nacional de Blanqueo de Capitales, donde participa un miembro de la Asamblea. Ok, vámonos a un cambio, ya volvemos y seguimos hablando un poco de los incentivos turísticos, del combustible y otros problemas que aquejan al panameño. Ya volvemos. Ya de vuelta en Flor Bistrachi pregunta hoy con el economista David Sayed, ¿cuál es su posición de la ley recién sancionada sobre incentivos turísticos? Bueno, yo no creo en subsidios ni incentivos para ningún sector. No creo. Yo creo en una economía pura, libre de distorsiones y que los subsidios no se deben dar y si se dan son por condiciones, por ejemplo, de pobreza. Así que incentivos y subsidios a mí no me gustan, pero en este caso el problema es que el turismo adolece de demanda, no de oferta. Incentivar la oferta no va a resolver el problema del turismo. Las listas. ¿Dónde ha estado nuestro error? ¿Falta de condenas o de padrinos? Y dos, ¿qué tan importantes serían estos padrinos de lo que usted ha hablado anteriormente si cumpliéramos con nuestros compromisos? Bueno, obviamente siempre es importante tener aliados. Estar en Latinoamérica, en Gafi Latinoamérica, donde nadie nos ve ni nadie entiende el modelo económico de Panamá, no nos ayuda. El problema interno también ha sido grande. El software o la base de datos que se requería para beneficiario final ha tomado prácticamente 3 años en desarrollarse. Estaba casi lista en enero del 2020 y por razones que desconozco se atrasó. Así que obviamente hay un problema interno, pero también hay un problema de haber seleccionado un grupo regional incorrecto y habernos salido de Gafi Caribe. ¿Estados Unidos lo perdimos como padrino cuando decidimos tener relaciones con China?
Es posible que la relación con China haya afectado esa buena relación que había con Estados Unidos y un posible apoyo para que Panamá no cayera en lista gris. Algunas personas me dicen, yo no estaba ahí cuando Panamá se le evaluó y cuando Gafilat hizo esta evaluación que gestó e inició la lista gris de Panamá, pero me dicen que Estados Unidos posiblemente su no apoyo a Panamá ocasionó que muchos países de Latinoamérica votaran en contra de Panamá e hizo que Panamá cayera en la lista gris eventualmente. ¿Qué recomendó usted como asesor en el tema del combustible? ¿Cómo se arregla eso? Bueno, yo siempre he recomendado primero que se leyeran y nos leyéramos el estudio que se hizo en el 2007 en el mismo Ministerio de Economía y Finanzas, que recomendaba y calculaba los ahorros que podía haber quitando las regulaciones costosas y permitiendo que entrara, como dice la Constitución, la libre concurrencia para que hubiera competencia en el mercado. Mayor competencia siempre va a lograr precios más bajos. Y por último, usted, como habíamos dicho anteriormente, fue viceministro de Economía. ¿Qué gastos puntuales podría reducir el Estado y no lo está haciendo? Bueno, yo pienso que la planilla, uno, tiene que parar de crecer. Los aumentos automáticos, si hablamos de pandemia y hablamos de problemas económicos y tomamos medidas draconianas, porque fueron draconianas, la cuarentena fue demasiado fuerte, ¿por qué no podemos tomar medidas tan fuertes para frenar y parar todo el aumento de la planilla estatal y parar todos los aumentos? ¿Cómo es posible con la economía como está y todo el mundo se ha tenido que sacrificar y que en el sector público no haya nadie que le hayan frenado sus aumentos automáticos y que la planilla siga creciendo? Entonces, aparte de la planilla, ¿cuál más? Bueno, están los gastos de combustible, están los gastos de vehículos, de alquileres de vehículos y de viajes. Hoy en día es innecesario hacer la mayoría de los viajes que se hacen porque podemos hacerlo por vías como la que estamos haciendo aquí, de modo virtual. A veces va a haber necesidad de que viaje, pero no tiene que ir la persona y una comitiva de más de 5 o 6 funcionarios si es que de verdad se necesitan esos funcionarios. Entonces, yo pienso que estas comitivas de más de 10 personas tienen que acabarse. Yo, si algún día llego a la Asamblea, voy a poner un proyecto de ley donde se limitan las comitivas a menos que se puedan justificar de una manera firme. Bueno saberlo. Muchísimas gracias, David, por acompañarnos hoy. Esto fue Flor Misrachi Pregunta, hoy con el economista David Zayed. Que tengan excelente día.